que nosotros vemos, los cielos, la tierra, el mar, y todo lo que está allí en el mar, de todas las aves que vuelan, todas las aves terrestres, todas las cosas que nosotros vemos y aquellas que no alcanzamos a ver. Es tan importante para Dios la palabra que Él todas estas cosas las creó, nada más hablando, nada más diciendo, nada más ordenando. Y una de las cosas en las que Él nada más utilizó sus manos en la creación fue para crear al hombre y para crear a la mujer. Pero pónganse ustedes a mirar cuántas cosas nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Es más, nosotros mismos tenemos muchas cosas que fueron creadas por Dios y son pequeñas, los ojos, las pestañas. Dios se dedicó allí a hacer todas estas cosas. Pero nosotros lo que vemos a nuestro alrededor hay cosas que son sumamente inmensas y hay cosas que son bastante pequeñísimas que no las podemos ver con nuestros ojos así normalmente. En la lectura que hemos visto, hablando de la lengua, dice que es un fuego, un mundo de maldad y que quema toda la creación. Una sola lengua puede quemar toda la creación cuando no es movida por un corazón que de verdad está sano, cuando no es movida por la dirección de Dios, por la voluntad de Dios. Este es algo en el cual el Señor nos habla aquí, que todas las bestias son domadas a una serpiente que son bastante venenosas, y todos los animales que están en el mar han sido domados, pero ningún hombre puede domar su propia lengua, y de la lengua sale un veneno que no puede ser refrenado, y este veneno es mortal. ¿Será que con la lengua se mata? La lengua mata, ¿no? La lengua mata las buenas intenciones, la lengua mata los buenos sentimientos, la lengua mata el amor, la lengua mata el deseo de proceder bien, la lengua condena, la lengua ata, la lengua bendice y la lengua hace prosperar. La Biblia dice que por el fruto de nuestra boca, de ella comeremos. Entonces, la pregunta que yo me he estado haciendo durante bastante tiempo, porque este tema lo he estado analizando, si la Biblia le da tanta importancia a las palabras que salen de nuestra lengua, por nuestra boca, ¿por qué nosotros muchas veces no conectamos el cerebro para hablar? Y hacemos tanto daño aún siendo cristianos. Mire lo que dice, de una misma boca, el 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No se necesita decir directamente esta palabra de maldición para que una persona reciba maldición. Cuando uno le desea mal, cuando uno dice te va a ir como a los perros en misa, eso es una maldición. Algo que de pronto cuando yo estaba en el colegio, uno muchas veces decía, adiós, que te vaya bien, que te mate un tren y te ponga la cara como un sartén. Son juegos, pero son maldiciones, son ataduras. ¿Cuántas personas no le han dicho así? Y al doblar la esquina los han matado. Los atropella un carro y quedan así con la cara en un sartén. Por causa de no hacer buen uso de la lengua. Pero lo que está diciendo aquí Santiago es que nosotros no podemos decir que estamos bendiciendo a Dios cuando con nuestra lengua, con esta misma lengua con la cual bendecimos a Dios, estamos maldiciendo a las personas que han sido hechas por Dios. Cada persona que está en esta tierra, cristiano o no cristiano, forma parte de la creación de Dios. Y muchas veces nosotros no analizamos las cosas que le decimos a nuestro cónyuge, las cosas que le decimos a nuestros hijos, las cosas que le decimos a nuestros nietos, con la cual muchas veces se está acarreando maldición sobre la vida de ellos. Una de las cosas, me acuerdo yo, que
porque las autoridades que están por encima de uno tienen poder. Y mi abuela y una tía mía decía, cuando ya mi mamá se había muerto, ella decía, tú vas a salir embarazada igual que tu mamá. Las herencias digo que son maldición, pero muchas veces a nosotros nos han maldecido y nosotros también hacemos lo mismo con nuestros hijos y siendo aún nosotros muchas veces cristianos. Maldecimos a los que han sido hechos a la semejanza de Dios, maldecimos a los hermanos, muchas veces le decimos, bueno, si no me quiere pagar yo se lo dejo a Dios, que Dios se lo cobra. Y con eso nos lavamos las manos. Ahí estamos maldiciendo muchas veces sin querer. Se la dejo a Dios, porque Dios sí sabe cobrar. Y somos espirituales. Y decimos cosas manejando la Biblia, pero a la vez estamos atando la vida de las personas. Mejor acercarse y decir, hermano, mire, si no tiene que pagar, yo le regalo esto. Le perdono la deuda, en vez de decir yo se la dejo, que Dios se la cobre. ¿Ya? Porque Dios sí sabe cobrar. Pero algo en que dice en el versículo 10, dice, de una misma boca no pueden proceder bendición y maldición. De una misma boca. ¿Cómo nosotros podemos estar bendiciendo a Dios y a la vez alabando a Dios, pero estar a la vez maldiciendo? De la misma boca no pueden salir las dos cosas. Por eso dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La pregunta es, ¿por qué de nuestra boca sí sale lo dulce y sale lo amargo? ¿Por qué de nuestra boca sí salen muchas amarguras y cosas que dañan y destruyen y atan la vida de las personas? He visto casos de muchos pastores que maldicen a las ovejas diciéndoles, si usted se va de la iglesia le va a ir mal, porque todo el que se va en desobediencia y le va mal. ¿Por qué? Porque lo han maldecido. Entonces es mejor, hermano, yo me quiero ir a la iglesia, hermano, que le vaya bien, Dios le diga, Dios le guarda. Ya hasta la vista, baby. Hasta la vista, nos vemos en el cielo, por ahí en el camino. Amén. Entonces es necesario que nosotros aprendamos que si es de Dios bendecir, lo haga Él. Y si es de Dios castigar, condenar o juzgar, que lo haga Él. Pero muchas veces nosotros nos andamos de tan espirituales que discernimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pero para estar maldiciendo, para estar atando y para estar condenando. Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esta lengua es tan venenosa? ¿Por qué, Señor? Y encontré la respuesta en la misma palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Gloria al Señor. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón hablamos. ¿Cómo podemos nosotros hablar las cosas buenas siendo malos? Es que cuando a nosotros no nos han hecho nada malo, todo está bien. Pero el problema es cuando somos confrontados en nuestro orgullo, cuando somos confrontados en nuestro temperamento, en el mal carácter que aún no ha sido moldeado por Dios, ese mal temperamento que aún no lo hemos rendido delante de Dios, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Por eso dice el versículo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sigue diciendo, el hombre bueno
el buen tesoro, del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí es donde está la fuente del problema, la raíz del problema, de verdadero arrepentimiento. No ha habido sinceridad en nuestras vidas, y muchas veces lo que tenemos es una máscara de cristiano y nos las quitamos cuando nos conviene y nos las ponemos cuando supuestamente a nosotros nos conviene. ¿Qué nos está pasando, Iglesia de Dios? ¿Por qué estamos actuando de esta cerca? El instinto de ella es huir, no es atacarlo a uno. Y la culebra lo ataca a uno es cuando uno mismo la torea. Cuando ella se siente en peligro, ella va y defiende su territorio, defiende su lugar. Y eso muchas veces lo que nosotros hacemos. No nos pueden tocar, no nos pueden decir nada, porque una vez saltamos y lanzamos palabras que hieren y matan y destruyen. Y eso es una de las cosas que está acabando los hogares, que está acabando las familias, que está destruyendo aún la propia iglesia del Señor. Está dividiendo el pueblo de Dios, lo está separando porque se está utilizando cosas que no convienen a los santos, porque estamos haciendo cosas que no es de santos precisamente. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Allí está la clave de nuestro andar, del por qué reaccionamos de esta manera cuando nos airamos, cuando nos enojamos, cuando nos dicen algo que a nosotros no nos gusta. De una vez reaccionamos de una manera en el cual se le olvidó que es cristiano. Y el problema es que nos traicionan, porque muchas veces nosotros no estamos predispuestos a reaccionar mal, porque muchas veces reaccionamos bien porque nos estamos cuidando, pero en el momento en que menos pensamos, salió lo que fue de la boca. Decía un pastor, contaba de una hermana que estaba, cuando él llegó calladito, y la encontró discutiendo con la vecina del frente, y la una le decía y la otra le decía. En eso la cristiana soltó una mala palabra, y en el momento volvió al pastor y se tapó la boca. ¡Ay, pastor, se le salió! Le dijo el pastor, sí, claro, se le salió, pero del depósito del corazón. Porque del corazón es que salen los malos pensamientos. ¿Qué no es? Mire, muchas veces nosotros nos justificamos. Y nos decimos, no, lo que pasa es que yo tenía ira, lo que pasa es que fulano tiene la culpa, es que fulano es, hermano, el problema radica ahí. Podemos durar años siendo evangélicos, asistiendo a la iglesia, siendo asistentes y aún teniendo cargos en la iglesia, pero en el momento menos esperado, ¡pum!, soltó el cielo. Lo botó enseguida. ¿Por qué, hermano? Porque en ese momento es donde Dios nos está permitiendo conocer quiénes somos, cómo somos, qué tenemos de verdad. Y qué vergüenza cuando ya después pasan las cosas y uno dice, ay Dios mío, yo cómo reaccioné, me desconozco. Porque el propósito del enemigo es causar vergüenza. Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón, pero el propósito de Dios es que nosotros nos demos cuenta para que renunciemos a todo esto, para que oremos, para que ayunemos, para que no nos las demos de súper espirituales, porque muchas veces lo que nos falta es tener la vista, ya la aureola ya está puesta, muy espirituales. No queremos ni pisar el suelo, ni tocar a los demás porque nos van a contaminar, ni hablarle a los demás, ni alzar la voz para alabar a Dios, porque es que somos muy espirituales, demasiado espirituales. Entramos y salimos demasiado espiritual, pero en la casa, con los hijos, con el marido, con la mujer, se vuelven de corazón. ¿Por qué la insistencia de que oremos? ¿Por qué la insistencia de que ayudemos? ¿Por qué la insistencia de que asistamos a los cultos, que lleguemos temprano, que oremos y clamemos y oremos por nosotros mismos y le digamos, Señor, yo no quiero ser así? Que al menos oremos por nosotros mismos y le digamos al Señor, Señor, yo no quiero seguir siendo el mismo, no quiero seguir siendo la misma.
ayúdame a sacar todo esto de mi corazón. Porque no podemos esperar que Dios lo haga. Porque son cosas a las cuales el Señor dice que debemos renunciar y que debemos de hacerlas morir. Porque la maledicencia es una obra de la carne y está allí arraigada porque aún no hemos muerto a todas estas cosas. ¿Qué es la maledicencia? Palabras inadecuadas, malas palabras, vulgaridades, palabras que no convienen a santos. Porque muchas veces no decimos vulgaridades así en pleno, pero las disfrazamos. Porque nos volvemos astutos, hermano. Astutos y medio. Y lo que causamos es vergüenza a la iglesia de Dios. Causamos vergüenza. El diablo empieza a señalarnos a nosotros individualmente y empieza a señalar a los pastores y empieza a señalar a toda la iglesia. ¿Y qué le están enseñando? Como si la culpa fuera de los pastores. La culpa es de nosotros mismos, que no somos de verdad lo que queremos demostrar ser. Y en el momento menos indicado, hermano, demostramos lo que llevamos por dentro. ¿Cuándo se demuestra que un cristiano es cristiano de verdad? En el momento de conflicto. En el momento donde hay un problema, en el momento donde nos toca decidir de qué manera reaccionamos, pero en ese momento no decidimos. En ese momento reaccionamos involuntariamente, movidos por lo que tenemos aquí en nuestro corazón. Y no es algo con el cual me están insultando, es la Biblia es clara, hermano. La Biblia es clarita, no está tergiversada, está allí. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo les decía el viernes a las hermanas en el ayuno, ¿cómo puede alguien decir que ama a otra persona si no se ama a sí mismo? No podemos amar a otra persona si no nos sabemos amar a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos lo que Él ama. Y no podemos decir que amamos a Dios y entendemos su gracia y su misericordia, donde nosotros mismos estamos condenando a los demás, donde nos estamos buscando, donde nos estamos señalando, donde estamos criticándonos los unos a los otros. No podemos, porque no hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos conocemos a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos, porque la Biblia dice que cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, cuidamos lo que le hacemos al otro. Porque sobre todo cuando se es una pareja, la Biblia habla que somos miembros el uno del otro. ¿Y cómo es posible que dentro del pueblo de Dios haya tanto maltrato físico, tanto maltrato psicológico, palabras indebidas, palabras inadecuadas? Porque no ha habido un arrepentimiento y no se sabe amar, porque el verdadero amor está en el corazón de alguien que ha nacido de Dios. No podemos amar de verdad, hermano, porque no ha habido un verdadero nacimiento. Yo me acuerdo, a veces, antes, nosotros, David y yo nos jugábamos a pellizco duro. Pero yo le digo a él que como él es fuerte, me llevo pellizco duro. Y a veces lo he pellizcado duro y me dice, no te lo voy a devolver, porque si te pellizco me estoy pellizcando a mí, porque tú eres mi propia carne. Y es una realidad, ¿no? O sea, el daño que él me hace a mí, se lo está haciendo al mismo porque soy su carne. El daño que yo le hago a él, me lo estoy produciendo a mí misma porque somos una sola carne. Yo no puedo hacerle daño a él y decir que yo me amo a mí, porque le estaría haciendo daño a mí misma. Yo no puedo estar ni él a mí ni yo a él, si me hago entenderlo. Entonces, ¿por qué nos ofendemos? ¿Por qué nos ultrajamos? ¿Por qué nos maltratamos? Y parecemos peor que los impíos, porque hay muchos impíos que se portan mejor que los llamados hijos de Dios. Disfrazando las cosas. Pastores que le pegan a la mujer, pero no es bueno. Le pegan a las costillas para que no se le vean enamorados. Y cuidado me vas a venir el testimonio. Cuidado abres la boca.
porque como me destituyan del ministerio, vamos a tener una buena para nada, no sabe lavar, no sabe cocinar, no sirve para nada. Y eso se oye dentro del pueblo de Dios. Amén. Tratando a la esposa como a la empleada, peor que a la empleada, porque a la empleada se le paga, a la empleada se le da vacaciones, a la empleada se le dan los domingos. Pero hermano, nos estamos dañando el uno al otro. Y decimos que somos cristianos. Si yo no puedo convivir con mi cónyuge que vive conmigo, ¿cómo voy a entrar al reino de los cielos? Si yo no sé vivir con ninguno de ustedes, ¿cómo voy a pretender entrar al reino de los cielos? Porque una de las evidencias que hemos nacido de nuevo es que nos amemos los unos a los otros. Ahí es donde se demuestra. David es mi esposo y es mi hermano en Cristo, coheredero el uno al otro del reino de los cielos. Entonces yo tengo que tratarlo como a mi esposo, pero tengo que tratarlo como a mi hermanito en Cristo. ¿Sí? Tengo que tratarlo como a mi hermano en Cristo, pero también tengo que tratarlo como al ministro de Dios. ¿Me hago entender? Separo una de las, o sea, las cosas yo las separo una de la otra. A veces yo le digo, David, te voy a hablar como pastor. Te voy a contar esto como pastor, porque necesitamos aprender a respetarnos el uno al otro. Cuando yo me respeto a mí misma, soy capaz de respetar a los demás. Pero no podemos respetar a los demás si que no nos respetamos a nosotros. La evidencia que uno de verdad se ama y se respeta es cuando uno lo hace con los demás. Miren este letrero que está ahí: no griten, no ofenden, no juzguen, no humillen, sé noble, íntegro, sincero. Los gritos son señal de debilidad. Cuando yo grito a los demás, estoy demostrando que tengo debilidad, que me siento impotente, me siento vulnerable y tengo que imponer no mi autoridad, sino mi autoritarismo. Sigo diciendo, la humillación es señal de pobreza interior. A veces uno humilla a la pareja, humilla a los hermanos, llegan estrenando zapatos de 60,000 y desfila. Y eso, zapatos de 60,000 hoy en día cualquiera los tiene. Yo digo porque creo que nunca me lo he puesto. ¿Verdad? Entonces llegan. Son cosas, hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos de una manera indirecta y nos las damos de que somos y que nadie nos está viendo? Nos estamos tirando de santos y somos unos santurrones. Ni somos santos ni somos turrones. Porque lo que somos una generación de víboras, eso lo dice la Biblia. Generación de víboras, de culebras, de serpientes. Yo no sé, se sienten insultados, eso lo dice la Biblia. Cuando nosotros nos comportamos de esta manera, eso es lo que nosotros somos. Generación de víboras, gente que no ha nacido de nuevo, porque nuestra lengua la podemos usar para bien y la podemos usar para mal, si de verdad lo tenemos aquí en nuestro corazón. Nuestro corazón suelta lo que nosotros de verdad tenemos. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. No nos engañemos. No nos justifiquemos igual que Adán, igual que Eva, porque traemos esa herencia y siempre decimos que fulano tuvo la culpa. Es que me irritó, es que me hizo, es que me llevó al lío. Para justificarnos somos buenísimos. Pero de verdad aprendamos a ser sinceros con Dios, a ser sinceros con nosotros mismos, a ser lo que debemos ser en realidad. Esto no es cuestión de juego, esto no es cuestión de que pertenezco a esta iglesia como pertenecer a verdad su cónyuge. Si usted no ama de verdad a su hermano, se pierde, se va para el infierno y de allá sale, pero para el lago de fuego. ¿Qué preferimos? Que ama mejor. Besar los callos si es preciso, mantenerlos si es preciso, hacer lo que sea si es preciso, porque yo no quiero perder mi salud. ¿Usted sí la quiere perder? Porque a veces nos puede más el orgullo. Es que yo no le hablo
porque es que me hizo. Y Dios sabe que eso no se lo puedo perdonar. Ya lo que sea, hermano, tenemos que perdonar. Y de verdad, aprendámonos a comportar como hijos de Dios. Aprendámonos no a simular que somos hijos de Dios. Aprendamos a hacerlo. Examinémonos a nosotros mismos, dice la Biblia. Examinémonos. Yo muchas veces le digo, Señor, yo soy tuyo. Porque puedo estarme comportando como una hija del diablo y no me dando cuenta. Porque lo que a uno lo hace ser hijo de Dios no es asistir a una iglesia, no es orar, no es cualquiera hora, cualquiera ayuna, cualquiera se congrega en alguna parte. ¿Sabe qué pensaba yo? Que este jugador, Falcao, era evangélico. Y la familia, porque hablan de Dios y de Dios y de Dios. Y cuando lo veo en la iglesia católica echándose la cruz, yo, le lloré. Entonces, no es saber de Dios, no es lo que yo conozco de Dios, es conocer a Dios de verdad, es conocerlo a Él. Usted no sabe que Dios nos ama tal y como son. Yo durante mucho tiempo traté de cambiar a David y él trataba de cambiar a mí. Vivíamos en una guerra campal. Pero un día me rendí. Si no puedes con tu enemigo, porque aprendí algo. Si Dios lo ama, ¿por qué yo no lo amo? Si Dios nos soporta a todos, ¿por qué no nos podemos soportar a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Cuántos defectos tenemos nosotros? Me puse a pensar cuántas cosas yo le soporto a David, pero cuántas cosas él le soporta a mí. Y lo hace por su salvación. Entonces aprendamos a cuidar nuestra salvación, no con palabras, sino con hechos, hermanos. Aprendamos a amar a nuestros enemigos. Aprendí que a través de él Dios me había moldeado mi carácter, y una de las cosas que yo le decía, Señor, ayúdame a amar el martillo y el cincel. Ayúdame a amar, porque a veces uno no valora lo que Dios está haciendo. Yo era una persona demasiado impaciente y él demasiado tranquilo. Padre, yo iba y lloraba de impotencia porque no podía hacer nada. Ayúdame, David, a rodar tal cosa. Ahorita que me levanto. Y dormía 2 y 3 horas y